Queridos amigos, queridas amigas, es un privilegio para nosotros estar nuevamente con ustedes. Estamos dando inicio a un nuevo trimestre en su programa Diálogo Abierto, estudiando un nuevo tema de la Biblia. Esta vez no estamos estudiando un libro bíblico, sino estamos estudiando el tema del sufrimiento, del dolor del cristiano. El título de la lección es En el crisol con Cristo. Y te animamos a que por favor cada día inviertas un poquito de tu tiempo para estudiar este hermoso tema, porque todos nosotros pasamos por momentos de dificultad, todos nosotros pasamos por momentos de sufrimiento y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás tú? Y vale la pena estudiar la palabra del Señor para entender dónde está Dios en los momentos difíciles de la vida. Ese es el gran tema de la lección de escuela sabática de todo este trimestre y ojalá que tú te beneficies tanto como nosotros al estudiar este tema junto con nosotros y también en soledad ahí en tu casa. Bienvenido a este nuevo episodio y bienvenido a este nuevo trimestre. Como siempre, ahora vamos a saludar a nuestros amigos, aquellos que se ponen en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Tienes el YouTube para escribirnos ahí, tienes el Facebook para escribirnos ahí. También te pondremos al tanto de un correo electrónico. Hay muchos medios a través de los cuales nos puedes hacer llegar tu saludo. Ángel Rojas dice, muy buenas tardes. Seguramente es tarde cuando tú nos estás viendo. Un abrazo, no sé el horario en el que tú nos ves, porque esto se transmite también en distintos horarios y en distintos momentos. Gloria Rosado, feliz sábado, amados hermanos. Un feliz sábado para ti también, Gloria. Zaida Quesada, muchísimas gracias por la lección, saludos, que Dios te bendiga y pronto estaremos dejando con ustedes también un bosquejo para que estudien, además de algunas lecciones ya estudiadas. Aroni Cruz, feliz sábado, pastor, bendiciones, saludos desde Apurímac. Muchas gracias, que el Señor te pueda bendecir también a ti, Aroni. Feliz sábado, dice José Jesús, desde los intercentros, ¿no? Ana Melba Castañeda, feliz sábado, gracias mis hermanos, por supuesto que somos tus hermanos, un gran abrazo para ti. Y Zulema Cama, feliz sábado hermanos, Dios los bendiga, saludos desde Tacna, nuestros hermanos y amigos aquí en el Perú y aquellos que nos miran desde el extranjero, reciban un fuerte abrazo de nuestra parte, que Dios los bendiga. No sabemos tu nombre, pero Dios sabe quién eres tú. Y déjame decirte que lo que Dios más quiere para ti es que tú un día vivas allá en la Nueva Jerusalén, que habites este mundo recreado y que seas parte de esa eternidad en la que podremos gozar de innumerables bendiciones. Así que ponte siempre en las manos de Dios, continúa con nosotros estudiando la Biblia. Cantemos, es momento de cantar. Ahora estaremos cantando un canto conocido. Un canto no será nuevo, pero un canto que hace parte de este temario, de esta lección. Canta con nosotros. Yo nunca dije que tendrías oro en derredor, o que tú no sentirías nunca el frío ni el calor. Pero prometí que nunca solo caminarás. Y te dije que este mundo nunca será tu hogar. No dije que no sentirías la oscuridad, tampoco que no lucharías con la soledad, pero prometí siempre a tu lado estar. Y también prometí
prometí junto a ti luchar. Te hice una promesa y la sabré guardar. Mi gracia es suficiente en tu necesidad. Mi amor será el ancla que te hará firme aquí. Es la promesa que te hice a ti. No prometí que los amigos no iban a fallar, o que al decidir seguirme a mí no se iban a burlar, pero prometí que nunca, nunca te fallaré. No, no, y que ante mi Padre nunca de ti me avergonzaré. Jamás te dije que la muerte nunca probarás, o que el fuego de la prueba nunca te alcanzará, pero dije que mis brazos siempre te rodearán. Oh sí, también prometí secar cada lágrima. Oh, te prometí que iba a preparar lugar, y cara a cara me verás por la eternidad. Con ángeles del cielo por siempre cantarás. Es la promesa que te hice a ti. Hacia atrás, aún en las tinieblas, yo seré tu luz. Ya nada en este mundo me separará de ti. Es la promesa que te hago a ti. Oh, es la promesa que te hago a ti. Cantar y alabar a Dios siempre ha sido bueno y siempre es importante. Te animamos a que cuando estés solo, tú también cantes al Señor. La primera lección titula El crisol del pastor. Y ya está con nosotros quien hará la primera oración y también quien hará los comentarios de esta lección. Nuestro querido amigo, el pastor Álvaro Rodríguez. Él es especialista en Antiguo Testamento, hizo un doctorado allá lejos en Filipinas, ¿no es cierto? Además de eso es secretario en la Facultad de Teología. También nos alegra de tenerlo como amigo y un buen basquetbolista, ¿no? Estamos descubriendo los dones acá, presentando un poquito claro, a la dones gente. Y talentos. Los dones y talentos, ¿no? Y lo mejor es que es mi amigo, ¿no? Así que, mi querido Álvaro, bienvenido al programa, y también luego de hablar algunas palabras puedes hacer la oración para iniciar. Claro que sí, Benjamín. Muchas gracias. Un gran amigo, Benjamín. Conocemos ya varios años, casi 15 años, trabajando aquí en la UPU. Y estoy muy contento de estar junto contigo, con nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes sociales y juntos estudiar la palabra de Dios. Y para poder hacerlo de la mejor manera, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Oramos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra. Que, Señor, al meditar en ella, seas tú quien nos hables. Que tu Santo Espíritu nos acompañe, Señor, al estudiarla, y que, Señor, nos des la luz que necesitamos para poder vencer a las tinieblas. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.
Muchas gracias. Estamos empezando un estudio que es un poco complejo, ¿no? Porque cuando hablamos en el mundo teológico la palabra creo que es teodicea, ¿no? Todas las cosas malas, situaciones complejas que pasamos y no se entiende, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Sí, el término teodicea tiene que ver con el juicio de Dios, que tiene un doble sentido. El juicio que Dios hace, pero también el juicio a Dios, considerando el gran conflicto en el que Satanás habló y dijo que Dios era injusto, que Dios es autoritario, tergiversó el carácter de Dios. Entonces, en el gran conflicto, el propósito de todo lo que pasa aquí es doble: vindicar en primer lugar el carácter de Dios. Por eso es la teodicea, es el juicio que se le hace a Dios. ¿Será que Dios es justo? ¿Será que Dios es bueno? ¿Será que Dios es realmente lo que Él dice ser o no? Es la acusación. Pero al mismo tiempo está la vindicación de su pueblo. A través del juicio que se hace de la teodicea, se juzga a Dios, se vindica su nombre y también se vindica su pueblo, porque su pueblo está de su parte. Claro. Son temas, son términos teológicos que a veces complican a la gente, ¿no? Pero la realidad es que nosotros sufrimos en el mundo, a veces pasamos dificultades y se nos complica. Ese es el gran tema de todo el trimestre, así que es un tema maravilloso. Yo creo que va a ser muy bueno estudiarlo para entender por qué a veces pasamos situaciones complejas, ¿no? Así es, vamos a entender un poquito mejor a Job. Vamos a entender un poquito. Y también algunos de nosotros que pasamos también situaciones parecidas, capaz no al nivel de Job, ¿no? Y sí, yo creo que hay muchos Job modernos también que siempre tienen en mente: ¿y por qué me pasa esto a mí? Bueno, la primera lección tiene un título muy bonito, es El crisol del pastor. Y el tema gira en torno también a un pasaje hermoso. El texto central está en Salmos 23:3. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Este Salmo 23 es famoso y es importantísimo. Y comienza diciendo que el Señor es nuestro pastor. Así es. ¿Quién es ese Señor? Bueno, esa es una pregunta muy importante y fundamental. Porque a lo largo de la Escritura, el concepto de Dios como pastor, incluso en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era un pueblo que pastoreaba, tenía pastores que cuidaban de las ovejas, ¿ok? Y Dios va a utilizar esa imagen para representarse a sí mismo como el pastor para nosotros. En el Salmo 23, en el verso 1, algunas versiones dice: el Señor es mi pastor, y otras dicen: Jehová es mi pastor. Algunos podrían decir: ¿por qué la diferente traducción? Bueno, en el fondo, en realidad, el texto hebreo usa el nombre propio de Dios, que es lo que algunos llaman el tetragramatón. El que no se sabe ni cómo se pronuncia. Ese mismo. Alguien dice: ¿qué es el tetragramatón? Ya venimos con problemas, ¿no? Con palabras más raras. Tetragramatón es la palabra de 4 letras hebreas con las que se escribe el nombre de Dios, ¿ok? Juan es un nombre propio y tiene 4 letras, ya algo similar. ¿Okay? Que en algunas versiones se traduce como Jehová, otras versiones como Yahvé y otras versiones, para evitarse el problema, porque algunos dicen: ¿es Yahvé o es Jehová? ¿Cuál es el nombre? Se ahorran el problema y dicen Señor con mayúsculas. Y algunas Biblias te ponen Señor con mayúsculas, entonces tú dices: ya, ese es el nombre propio de Dios, que en la versión Reina Valera, por ejemplo, se le llama Jehová. En la versión Dios habla hoy se le dice Yahvé, que en el fondo es lo mismo. ¿Por qué? Algunos está preguntando: ¿pero por qué diferente? Bueno, lo que pasa es que para el pueblo de Israel el nombre de Dios es santo. Y labios impuros no pueden pronunciar el nombre de Dios santo. Entonces, cuando leían la Escritura, cuando llegaban al nombre de Dios, guardaban un pequeño silencio. Entonces la gente sabía que ahí estaba el nombre de Dios. Ahora, te voy a hacer una pregunta un poco compleja. ¿Dios tendrá nombre de verdad? O sea,
partida de nacimiento, un nombre así como nosotros tenemos, o será el nombre con el que se nos presenta? No tiene partida de nacimiento porque es eterno. No hay ningún hospital que haya sentado la partida de nacimiento. Es como se presenta, porque ahí quiero llegar un poquito. El nombre de Jehová es como Él se presentó en el Génesis, perdón, en el Éxodo a Moisés. Yo soy el que soy. Claro. Que justamente en el hebreo es la raíz verbal ser, estar. ¿Okay? En inglés verbo to be, ¿no? Yo soy. Hayá, creo que es en hebreo. El hebreo es hayá. Y cuando tiene una yod, perdón, tiene una letra inicial al comienzo, indica verbo en tercera persona. Entonces, Yahvé o Jehová, o como algunos traducen Señor, podría traducirse como el que es por sí mismo, el que existe por sí mismo, el que es autónomo sobre todas las cosas, ¿ok? Entonces eso es cuando se presenta, y cuando me digan quién eres tú, cuando te digan yo soy el que soy, y de ahí viene el término Yahvé o Jehová, que es el nombre de Dios. Y como no se pronunciaba, con el tiempo, porque el texto hebreo no tiene vocales, o sea, no es como nosotros escribimos A, E, I, O, U, ellos no escribían vocales, era pura consonante. Con el tiempo, cuando ya quieren preservar el idioma y preservar la lectura del texto, un grupo de masoretas deciden ponerle vocales a través de puntos y líneas, si alguna vez han visto el texto hebreo, y cuando llegaron al nombre de Dios, vino el problema. ¿Cómo se pronuncia esto? ¿No? Saben que es el nombre de Dios. Algunos dicen, en el mundo judío, cuando están frente al nombre de Dios, dicen Hashem, el nombre, ¿no? En hebreo solo Hashem. el nombre. Sí, Hashem. Es decir, si algún judío leyera el Salmo 23, diría, Hashem es mi pastor. No diría Jehová, porque no pronuncian el nombre de Dios. Ahora, antes me parece que decían Adonai, ¿no? Lo que pasa, sí, antes era Adonai, es que ahí viene el asunto. Como no sabían qué vocales ponerle, entonces tomaron otra palabra que se usa en el texto hebreo para referirse a Dios, que es Señor. Y la palabra Señor en hebreo, refiriéndose a Dios, es Adonai. Entonces traspasaron las vocales de Adonai al tetragramatón y ahí se lee Yahvé, Yahweh, algunos pronuncian, o Yehvá. Y ahí viene también otra discusión de cuál es la puntuación más adecuada, ¿no? Pero en el fondo, este nombre, tetragramatón, es el nombre de Dios, como Él se presenta a su pueblo. ¿Quién es Él? Bueno, es el Dios desde la creación hasta el Dios del Apocalipsis, es el mismo Dios. Porque en Apocalipsis es el Señor Jesús el que viene a Juan y le dice, mira Juan, no te preocupes, si te caes yo te levanto, ¿no? Y se presenta resplandeciente y todo. Sí. Y en Génesis, al principio nosotros encontramos a un Elohim, ¿no? Y luego está justamente este Yahweh o Adonai, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos por partes entonces, ¿eh? Porque ¿quién es quién? ¿No? Es un gran personaje, ¿no? Sí, sí, es importantísimo. En el texto hebreo, aquí en Salmo 23, se usa el tetragramatón, el nombre de Dios. Cuando se traduce a la Septuaginta, se lo traduce como Kurios, que significa Señor. Y en el Nuevo Testamento se le llama a Jesús el Señor. Interesante. Usando el término Adonai o Jehová y Kurios en griego, en el Nuevo Testamento a Jesús se le llama Kurios. ¿Ok? Ahora, no solamente está eso. Juan, bueno, dijimos que en el Antiguo Testamento Adonai o Jehová es el que se le presenta a Moisés, ¿no? Yo soy Jehová, ¿no? Y ahora, en Juan también, él dice, yo soy. Claro, en Juan 8, ¿no? Y los judíos le quieren apedrear. Claro, porque dice, ¿quién se ha creído este Dios mismo, ¿no? Entonces, porque usa esa frase diciendo, mira, yo soy el que habló con Moisés. El que habló con Moisés, yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy. Muchas veces en Juan aparece el yo soy, que es el del También Testamento. dice el Señor Jesús que Él es el pastor. También en Juan, Juan 10, yo soy el pastor y mi vida doy por las ovejas. Entonces, este Jehová es mi pastor, no es otro que Cristo, en el Salmo 23, el Cristo preencarnado, que ya en el Nuevo Testamento
en Juan 10 es el Cristo encarnado, ¿no? Ahora, cuando nosotros pensamos en el Señor Jesús, hay veces, Álvaro, nosotros pensamos en un personaje tan humano, sin capacidad de hacer mucha cosa, ¿no? Pero cuando nos vemos, vemos toda la Biblia, nos damos cuenta que Él es el Dios creador de Génesis. Definitivamente, si uno lee Juan, permítame, Juan capítulo 1, hay un pasaje fundamental. El texto griego empieza de la misma manera como empieza el Antiguo Testamento. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Interesante, ¿ah? Y dice, desde el principio estaba con Dios, y dice, todas las cosas fueron hechas por Él, por el Verbo. Es por Jesús, ¿ok? Porque luego el versículo 14 dice que este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros que Jesús. Cuando uno lee Génesis 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El agente creador es Jesús. Él es el creador. Él es el comandante de los ejércitos celestiales. Es así como deberíamos de ver al Señor Jesús, ¿no? O sea, mirarlo en su plenitud. No es mirar solo al ser humano que andaba con los pies llenos de polvo, haciendo algunos milagros, dando algunos sermones, sino mirar a Jesús en su plenitud tendría que ser mirarlo en el Apocalipsis, mirarlo en el Génesis, ¿no? Sí, de hecho yo tengo un sermón, no lo voy a aplicar ahora, pero tengo un sermón donde converso con la audiencia y les hago una primera pregunta, y los que me están viendo pueden escribir en el chat. Si yo te digo la palabra Jesús, ¿qué viene a tu mente? Entonces, esto lo he hecho en clases, lo he hecho en sermones, lo he hecho en programas de jóvenes, y siempre encuentro la misma respuesta. Generalmente la gente asocia a Jesús con amigo, salvador, amor, que no está mal. Claro, es correcto. Pero muy pocas personas dicen que Jesús es el Señor. O creador. O creador, ¿ok? Cuando uno entiende quién es Jesús, que es Señor, que es amor, que es amigo, mi mejor amigo, ¿no? Una cuestión bastante, entre comillas, decir, romántica, hace que a veces perdamos de vista quién es realmente Él. Él es cierto que Él es amor, que Él es tu mejor amigo, que es misericordioso y todo lo demás, pero por sobre todas las cosas es el Señor del universo. Los ángeles ven a Jesús como el Señor del universo. Cuando estuvo Jesús siendo preso, tomado preso, Jesús le dijo a Pedro, después de que le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, le dice, no hagas esto, porque si yo quisiera ahorita oro y mi Padre me manda más de 12 legiones de ángeles, imagínate qué estarían esperando los ángeles. ¿Quién están viendo ellos? Ellos no están viendo a un ser humano común y corriente. No están viendo lo que nosotros miramos. No están viendo la figurita de Jesús. Ellos están viendo al que es su comandante. Porque en Josué capítulo 5, Josué se encuentra con el Señor, con el capitán de las huestes, con Jehová de los ejércitos. ¿No? Ese canto que dice Jesús es mi capitán tiene relevancia cuando lo entiendo en este contexto. Él es el jefe de las huestes celestiales. Por eso se le llama Miguel Arcángel, el que está por encima de los ángeles. Jesús es Dios. Pero mira, esto es bonito, ¿no? Esto es bonito. Y queridos amigos, ojalá que ustedes puedan tener también esta vislumbre del Dios al que adoramos. Nosotros amamos a Jesús, nosotros respetamos a Jesús, nosotros adoramos a Jesús y nos arrodillamos frente al Señor Jesús. Porque Él es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar y pensar. No es una historia bíblica, no es una película. Es nuestro creador, es el que sostiene el universo entero. El apóstol Pablo aclara esto en muchas ocasiones. Nosotros existimos y vivimos gracias a Él. Si Él hiciera así, todos desaparecemos, ¿no? Sin duda. Bueno, gracias al Señor que nos ama. Ahora, Él es el pastor. Eso es lo interesante. Ese Dios todopoderoso, creador del universo, en quien en su mano está la vida de todos los seres humanos y de todo el universo, Él desciende en la imagen de un pastor y dice, yo soy el pastor porque es un pastor, te cuida, te protege, te lleva por un camino seguro, te acompaña hasta llevarte a la casa
del Padre. Tremendo. Bueno, hay varias acciones ahí del pastor. Vamos al Salmo 23. Sí, vamos. ¿No? Salmo 23 creo que es importante que nosotros lo leamos en esta ocasión. Y ahí nosotros podemos encontrar algunas acciones importantes. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? ¿O cómo se hace realidad esto? El Señor Jesús, ¿qué hace por nosotros? Él nos hace descansar de nuestras cargas. Él dijo una vez que si alguno está cansado, que dejemos nuestras cargas en Él, que Él las va a levantar. El ser humano pasa por diferentes situaciones. Venimos saliendo de una pandemia y ahora estamos por entrar a una crisis global, energética, alimentaria y una serie de cosas. Y uno dice, ¿a dónde nos estamos moviendo? Y hemos pasado por una situación de crisis de salud mental. Muchas personas están sufriendo por una situación de salud mental. Y el Señor dice, yo estoy aquí para hacerte descansar. En delicados pastos, la ovejita come pasto, justo hablaste de la crisis alimentaria. Sí. En delicados pastos me hará descansar. O sea, el Señor Jesús nos provee buen alimento para nosotros. Una oveja que no tiene pasto muere. Y el pastor se encarga de llevar a las ovejas hasta el lugar adecuado para que puedan alimentarse, que es ese delicado pasto. No pueden comer espinos. Pasto. No pueden comer espinos. Mire, yo tuve el privilegio de crecer en una zona con ovejitas, hasta he criado a ovejitas, ¿no? Y uno es consciente, incluso cuando tú le das a la oveja, por ejemplo, el pasto caliente, o sea, sacas la alfalfa, por así decirlo, y está caliente, mojada, y le das, la oveja se muere rapidísimo. O sea, tienes que cuidar de su alimento para que el alimento sea el correcto. Es interesante eso. El Señor cuida de que nosotros comamos correctamente y nos alimentemos bien, ¿o no? Él desea que tengamos buena salud, dice Juan, ¿no? Amado mío, yo deseo que tengas buena salud, así como prospera tu alma, ¿no? Entonces, el Señor quiere que tengamos buena alimentación, pero el Señor nos cuida, nos ha dejado en su palabra indicaciones de cómo cuidarnos. O sea, esto no solamente es espiritual, o sea, también tiene que ver con el menú. Yo creo que tiene que ver con todo, porque el Señor es un Dios que se interesa por el ser humano en todos sus aspectos, mental, social, espiritual y físico. Dios no es un Dios dicotómico que dice, bueno, me interesa aquí tu vida espiritual, no importa si tienes cáncer. No, al Señor le interesa todo. Queridos amigos, esta conversación está muy interesante. El Salmo 23, por lo visto, tiene más cosas de lo que nosotros nos imaginamos, pero es hora de mirar un hermoso video respecto a la Universidad Peruana Unión, lugar donde nosotros estamos haciendo este video, lugar donde nosotros trabajamos y lugar que quisiéramos que un día tú conozcas y puedas visitarnos. Mira este video, por favor. Somos una institución con más de 100 años de historia, aportando a la sociedad profesionales con principios, valores y excelencia académica, para desenvolverse en el país y más allá de las fronteras, con estrategias y herramientas listos para alcanzar el éxito. Contamos con campus en Lima, Juliaca y Tarapoto, brindando una preparación integral en ciencia, tecnología, cultura y humanidades, formando ciudadanos comprometidos con las necesidades de la sociedad, su realidad y soluciones. Formamos parte de una red educativa con más de 100 universidades en todo el mundo, con convenios de cooperación nacional e internacional y movilidad académica, generando alianzas estratégicas de desarrollo e innovación con certificaciones que garantizan la calidad de nuestros procesos, buscando potenciar el crecimiento profesional de nuestros estudiantes. Somos una casa de estudios diferente, que basa su filosofía en la cosmovisión bíblica cristiana, buscando que las personas estén listas para servir a Dios y a la sociedad, teniendo como promotora a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestros egresados son referentes por su calidad y profesionalismo ético y moral, los cuales ocupan importantes cargos de liderazgo nacional e internacional.
Somos pioneros en el modelamiento de profesionales íntegros, misioneros e innovadores, promotores de la salud y el cuidado del medio ambiente, con responsabilidad social. Sé parte de la gran familia unionista. UPU. Profesionales con principios. Espero que hayas disfrutado de este video, pero también espero que tomes la decisión de acompañarnos en algún momento. Nosotros estamos acá disfrutando siempre de este ambiente bonito, pero quisiéramos que tú también puedas venir en algún momento a este lugar. Nos gustaría que conozcas Productos Unión, el lugar donde se hacen estos panes saludables por naturaleza, ¿no? Los panetones tan ricos, las galletas. También en este lugar se imprimen estas lecciones que nosotros estudiamos. Si llegas tú ahí a la imprenta Unión, es ahí donde nosotros tenemos esto y ustedes pueden también adquirirlos por acá. También ahí conocerás las distintas facultades de la universidad. Y si estás en edad de estudio, si estás en el tiempo de elegir una carrera profesional, por favor, toma la UPU como una opción para que tú puedas de alguna forma formarte en este lugar y el día de mañana servir a tu sociedad, pero también servir a Dios. Y voy a aprovechar acá porque mi corazón me llama y me desea que yo lo diga. Ojalá Dios ponga en tu mente también el deseo de servirle a tiempo completo al Señor como un pastor. Si quisieras hacer eso, quisieras dedicar tu vida entera sirviéndole al Señor como un predicador, un mensajero de la verdad, aquí te estamos esperando, tus amigos, para responder tu llamada, para ayudarte en ese proceso y seas parte de la Facultad de Teología. Serás bienvenido, ¿no? Sí, nos gustaría que puedan participar. Muchas personas que nos están viendo quizá desean servir al Señor como misioneros, como pastores. La Facultad de Teología de la UPU te espera con los brazos abiertos. Amén, gracias. Ajá. Miren, vamos a continuar. Estábamos comenzando a leer Salmos 23 y necesitamos continuar porque recién vamos por la mitad del segundo versículo. Así es. La siguiente parte dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, el Señor Jesús también hace este trabajo hermoso, pero en la vida práctica, ¿qué hace con nosotros? Creo que podríamos referir a la historia de la mujer samaritana. Cuando Jesús le dice a esta mujer, dame de beber, y la mujer le dice, pero tú no tienes ni con qué sacar. Dice, no, si tú supieras el agua que yo tengo. Si supieras con quién hablas, ¿no? Si tú si supieras qué tipo de pastor soy yo. Si supieras quién soy yo. ¿No? A veces pasa, ¿no? El policía para a alguien y dice, no sabe con quién está hablando, ¿no? Es el hijo de un general y qué sé yo, ¿no? Aquí la mujer está en una situación y ella no tiene ni idea de que está hablando con el Mesías. Luego lo va a reconocer, pero le dice, pero ¿qué agua me vas a dar tú? Ni cántaro tienes. Si tú supieras quién te está hablando y las aguas que yo te daría fluirían para vida eterna. Y Jesús le dice, yo soy el agua, más adelante dice, yo soy el agua de vida. Jesús es el que nos da el agua de vida. También podríamos llamar la atención a cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegaron a Mara y no tenían agua. Y el Señor proveyó agua de vida, porque si no se morían. Y cuando Cristo venga, beberemos del agua de la vida por la eternidad. Hoy vivimos en una sociedad en la que se nos está promoviendo bastante la vida saludable, ¿no? Hay una diferencia entre unas bebidas ya azucaradas con el agua normal. La bebida azucarada no necesariamente viene de Dios, pero lo otro es un elemento que nosotros no le hemos creado, ¿no? Bueno, cualquier líquido no se compara al agua pura. El agua creada por Dios es el líquido perfecto para nuestro cuerpo. ¿Has bebido alguna vez tú de un manantial, así saliendo del manantial? ¿Tuviste esa oportunidad? Sí he tenido la oportunidad. Es agua limpia, pura, fresca. La verdad, calma la sed. Bueno, yo de niño crecí bebiendo de un manantial. Tuve esa bendición, ¿no? Iba al manantial a coger mi agua. Ahora cuando voy con mis hijos al lugar donde yo nací, vamos caminando
poca distancia y encontramos los manantiales. Hermosos lugares donde el agua está saliendo y agua fresca, rica, agua que Dios da, ¿no? Así es. El agua tiene la propiedad de calmar la sed de verdad. Porque uno puede tomar alguna de esas bebidas disque para la salud, para la sed, y crean el efecto contrario. En el momento te refresca, pero después te exige más. Y es enviciante. Ahora, en la vida espiritual, ¿cómo funciona esto? Porque lo que estás mencionando justo me llama la atención, ¿no? Lo otro, en vez de calmarte, en vez de darte energía, parece que te desgasta, ¿no? Te desgasta y te hace pedir más y uno consume más y crea dependencia. Este mundo nos ofrece muchas cosas aparentemente relajantes, pero el agua de vida que la encontramos a través de la palabra de Dios realmente sacia nuestras necesidades. Tomarás una vez, le dijo el Señor Jesús a ella, a la mujer samaritana, ¿no? Y nunca más tendrás sed. Es que si estás con Jesús, nada me faltará. El Salmo 23 dice, Jesús es mi pastor, nada me falta. De hecho, en el hebreo no es a futuro, se puede entender presente. El Señor es mi pastor, no tengo necesidad de nada, presente. Es decir, si tienes a Jesús, que es el agua de vida, nunca más tendrás sed. Nunca más tendrás. Mientras que cuando nosotros vamos a alguna satisfacción social, a veces lo que necesitamos es otra vez de esa misma satisfacción. Así es. Lo que pasa con las drogas, por ejemplo, ¿no? El alcohol es una droga y, claro, a uno lo desubica en el tiempo y se olvidó del problema, se olvidó del desamor, se olvidó de la decepción amorosa, qué sé yo, pero se le pasa el efecto del alcohol y otra vez todo vuelve. Y hay que tomar de nuevo. Y hay que tomar y llega un punto en que ya no te sacia y quieres algo más fuerte y recurres a drogas más poderosas, más fuertes y entras en un círculo del cual salir es muy complicado. Pero cuando uno va a Jesús, interesante, aunque estés en bancarrota, encuentras paz. Claro. Ahí sí realmente sacias la sed del alma. Así es. Sacias la sed. O sea, también tiene que ver con un asunto físico real, porque el agua Dios nos lo dio, pero también tiene que ver con el asunto de saciar estas necesidades que tenemos. Las necesidades más profundas del ser humano son saciadas justamente por Dios a través de su palabra. Con satisfacción completa, no hay necesidad de estar así es. repitiendo las cosas. Bueno, el texto continúa diciendo, confortará mi alma. ¿Cómo conforta Dios nuestra alma? Esta palabrita me hace recordar a el Espíritu Santo. Dice, yo me voy y vendrá otro consolador que os confortará, ¿no? Que va a confortar, claro. Los va a confortar porque se sentían solos. O sea, tú dijiste que vas a venir para hacer tu reino y ahora te vas. ¿Cómo que? No, es que si me voy... nos dejas solos. Nos dejas, ¿no? Me voy, pero voy a mandar otro consolador. ¿Ya? Él conforta nuestras penas también. Cuando pasamos por dificultades, Él va a reconfortar nuestro corazón. Estos últimos días hemos visto algunas noticias dentro de la UPU, de algunos miembros de la Iglesia de Unión que han pasado al descanso. Y el Señor nos reconforta, porque en medio del dolor, de la pérdida de un ser querido, la esperanza del retorno de Jesús y la resurrección se hace más fuerte que el dolor. Y aunque nos duele la partida de un ser querido, podemos sonreír en la vida porque confiamos en la resurrección, que es la gran promesa de Dios. Y así el Señor va reconfortando nuestro corazón. Miren, hace unos días atrás, yo no voy a mencionar los nombres por respeto, pero a mí quedé impactado yo frente a la actitud de un cristiano fiel al Señor frente a la muerte de un ser querido, ¿no? Porque miré cantando a una dama que justamente el papá había descansado. Ese mismo día. Ese mismo día, o sea, cantando, alabando al Señor. Es impactante, es impresionante cómo el Hijo de Dios puede cantar en medio de una situación tan compleja. Normalmente eso no ocurre afuera, ¿no? No, si alguien se acuerda, yo recuerdo algunos funerales de algunos miembros de mi familia y
cuando están ahí en el momento del entierro, la gente se quiebra y es normal, o sea, no estoy diciendo que esté mal, pero veo en los hijos de Dios cómo, aunque el dolor está ahí, saben que es temporal, saben que duele la partida, pero te dicen o me han dicho, el Señor lo levantará. Por supuesto. Y eso hace que se repongan mucho más rápido y fácil de una pérdida de este tipo, ¿no? Bueno, Dios nos ayude a nosotros y también a cada uno de ustedes, amigos queridos, a ser personas que estén en las manos del Señor, que Él sea el pastor de ustedes, porque cuando eso ocurre, cuando el Señor Jesús es el que reina, el que gobierna y el pastor de ustedes, entonces su vida estará siempre reconfortada, su vida estará siempre confortada, su vida estará siempre bien alimentada también. El texto continúa diciendo, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por sendas de justicia. Por el camino correcto. Porque eso es lo que hace el pastor. El pastor va a llevar a la oveja por el camino adecuado para llegar al pasto verde y para retornar a casa. Va a llevar a la oveja por el camino adecuado para llegar a la corriente de agua y tiene que llevar a la oveja por el camino correcto para llegar a casa. Si lo lleva por un camino errado, corren el riesgo de perderse no solamente la oveja, sino el pastor por intentar cuidar a la oveja. El pastor dirige el camino y te pone en el camino seguro. Y eso es lo que Dios hace con nosotros a través de su palabra, a través de sus enseñanzas. Él nos pone en camino seguro. El Salmo 40 dice que, voy a parafrasear un poquito, o voy a dar la idea, dice que el ser humano camina en lodo cenagoso, ¿no? Y cuando uno camina en lodo se resbala fácilmente, pero lo que el Señor quiere hacer es ponernos sobre una roca, algo firme, seguro. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Quiere ponernos por el camino de justicia, es decir, el camino correcto, de vivir en los caminos del Señor, vale decir, vivir como Dios quiere que vivamos. Vivimos en una sociedad en la que nosotros nos hemos creado nuestros propios caminos de justicia y a veces se hace complejo ver, ¿será que este es el camino correcto o este otro es el camino correcto, ¿no? Y ¿cómo podemos de alguna manera determinar cuál es el camino que Dios quiere que caminemos? Hoy en día lo que tú has dicho es relevante porque la sociedad actual es egocéntrica e individualista. Y hoy en día, si para ti esto te parece bien, bien por ti, pero para mí no. Y cada quien tiene su propio camino de justicia. Sí, y cada uno tiene su propia verdad. Y lo que para Pedro es verdad y para María no importa. Las dos son verdad. La verdad de Pedro y la verdad de María. Y entonces llegamos a un punto en que yo decido lo que es bueno y lo que es malo para mí. Y en ese camino nada es malo para mí, todo es bueno. Cualquier cosa que a mí me guste o me parezca bien, la voy a hacer como que fuera porque es bueno para mí. La Biblia es el camino seguro, porque ahí me dice qué es lo que realmente es bueno y lo que no es bueno, porque es inspirada por Dios. Ese es el camino de justicia. Entonces, y va a corregir nuestro camino, decir, no. Mira, tú crees que mentir está bien, tus mentiras piadosas, no, mentir es mentir. Y uno tiene que aprender a vivir como Dios quiere que viva. No, pero es que yo los sábados no puedo, yo prefiero guardar el jueves. Lo siento, ese es tu camino. El Señor tiene un camino. Hay un texto bíblico que viene a mi mente, ¿no? El de Jeremías, que dice que engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Más que Ahora, si el corazón es engañoso, entonces significa que nosotros no tenemos que confiar en nuestros juicios, en nuestras razones, a eso. Yo escucho mucho que dicen, hazle caso a tu corazón, sigue tus instintos, ten cuidado, porque el corazón humano es engañoso. Ahora, si nosotros ponemos en nuestro corazón los caminos del Señor, entonces ahí sigue tu corazón porque estás siguiendo a la palabra de Dios. O sea, este mensaje de haz caso a tu corazón, sigue tus deseos, tus instintos, sigue tu corazón. No, yo no le hago caso. No viene de Dios, ¿no? No, porque justamente por seguir nuestros instintos, hoy en día la sociedad está como está. Yo no voy a decir al punto de desbarrancarse, se está desbarrancando ya, está cayendo.
caída libre. En cambio, en la Biblia encontramos el camino seguro. Si tú quieres realmente vivir correctamente, en mi corazón he puesto tus dichos, dice el salmista. Ese es el camino seguro. No es mi corazón, es los dichos de Jehová tienen que entrar en mi corazón. El Señor quiere grabar su palabra en mi corazón, su ley tiene que ser grabada en mi corazón. Entonces mi corazón estará alineado con el Señor, si no, no. O sea, nosotros no podemos confiar en nuestros deseos, en nuestras, incluso hay veces buenas intenciones. Lo mejor es confiar en la palabra de Dios. Así es. Y dejar que nuestra vida sea guiada por la palabra de Dios, ¿no? Así es, tenemos que rendirnos al Señor. Bueno, queridos amigos, creo que esta es una lección importantísima. Mira, estamos iniciando un estudio que nos va a mostrar por qué los seres humanos a veces sufrimos. Y tal vez una primera cosa que tenemos que tomar en cuenta aquí es que nuestra vida debe ser guiada por la palabra de Dios. Si nuestra vida es guiada por la palabra de Dios, capaz también vamos a sufrir, pero por lo menos el final va a ser mucho, mucho mejor. El texto de Salmos 23 dice en el versículo 4 lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El texto no dice de que el pastor me lleva por los valles de sombra y de muerte. El texto dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, podemos ir en dos sentidos, me parece. El primero es que por ahí la oveja a veces dice, mira, pastor, está bonito, pero quiero probar. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de la oveja perdida? Terminó en valles de sombra y de muerte. Claro. Pero el pastor estuvo allí. Ahora, el pastor no la mandó, ¿no? No, no la mandó, acompañó. Fue a buscarla. Fue a buscarla, por eso que Jehová está conmigo, ¿no? Ahora, algunas veces el seguir los caminos del Señor nos pone en situaciones complejas que parecieran valles de sombra y de muerte. Por ejemplo, conocí varias personas que me decían, yo si me bautizo, tengo que guardar el sábado. Y si yo guardo el sábado, pierdo mi trabajo. Y si pierdo mi trabajo, no tengo que comer. Claro. O sea que aparentemente a veces uno dice, si sigo el camino del Señor, voy a terminar en un valle sombrío, en un lugar aparentemente oscuro. No te preocupes. Un lugar indeseable. Indeseable. Pero no te preocupes. Aunque esto significa que la vida, por decisión propia o por las circunstancias que nos tocan vivir y decisiones que tomamos, a veces entramos en lugares o a situaciones inesperadas. Pero el Señor va a estar ahí. No temamos. Si tienes que decidir ser fiel al Señor, aunque te quedes sin trabajo, aunque no sepas qué vas a comer mañana, el Señor estará contigo. Él te va a guiar y te va a sacar de ese valle de sombra y de muerte. Y ya cerrando el Salmo, te va a llevar a la casa del Señor, que es la casa de Él, la casa del pastor. También dice el texto, tu vara y tu cayado, dice, me infundirán aliento. Ahora yo, por experiencia propia, sé que la vara y el cayado no es solamente para apoyarse, ¿no? No, también es para defender, porque... y hay veces a la oveja también hay que darle... Hay que darle, pero no para golpearla, sino para la señal para que enderezar el camino, ¿no? Y viene el lobo o un depredador, y el pastor tiene que salir con la vara, con el arma y el cayado para detener la acechanza del enemigo. Por eso el Salmo en el versículo 5 dice, me preparas una mesa en presencia de mis enemigos. Y yo encuentro aquí una ironía bíblica. O sea, están bien tus enemigos y no vienen a saludarte, y el Señor pone una mesa, un banquete. ¿Cómo es eso? Es que el Señor va a estar ahí y Él va a detener a tus enemigos. No te va a dejar caer. Bueno, tenemos un pastor maravilloso, ¿no? Que hace cosas formidables por nosotros y ojalá que podamos confiar en eso. El tiempo se nos está yendo, pero necesitamos hablar así rapidito. ¿Por qué el Salmo 23 nos compara a nosotros con ovejas? Porque no está hablando de ovejas literales, está hablando de nosotros. ¿Por qué? Es que necesitamos un pastor. En primer lugar, sí, necesitamos un pastor. Necesitamos un pastor. Segundo, estamos indefensos. Las ovejas son indefensas, necesitan de un pastor.
Y el ser humano fue creado de tal manera, en la creación vemos que Dios hizo al ser humano perfecto, pero entró el pecado, y cuando entró el pecado, las ovejas quedaron indefensas a merced del enemigo. Entonces necesitamos del pastor para que nos cuide y, como dice el Salmo, nos lleve de vuelta a casa, porque dice, y en la casa del Señor viviré por siempre. Y dijimos quién es el Señor. O sea, el pastor viene para llevarnos a su casa, y pasaremos por valles de sombra y de muerte, pasaremos por aguas frescas, nos dará alimento fresco, pasaremos por situaciones complejas, el enemigo, pero finalmente moraremos con el Señor para siempre. Vemos que el gran conflicto parece estar resumido también en el Salmo 23. Ahora es interesante que cuando leemos el Salmo 23 también encontramos que la oveja no tiene miedo, ¿no? Porque dice, no temeré, o sea, pasaré por sendas, por valle de sombra de muerte, pero no temeré, no temeré mal alguno. Luego la oveja tiene una mesa servida al frente, es ungida por aceite. La oveja vive con el bien y la misericordia por el resto de su vida. Todos esos detalles, ¿qué significan? La provisión de Dios. La provisión, el cuidado, la protección de Dios y las bendiciones que Él quiere darle a su pueblo, que es sus ovejas. De hecho, Jesús usó esta misma idea de que Él tiene un rebaño y sus ovejas escuchan su voz, y cuando escuchan su voz van a Él. A nuestros amigos, ¿qué le decimos? Porque nosotros y nuestros amigos que nos están viendo somos ovejas del Señor, o por lo menos queremos ser ovejas del Señor, ¿no es cierto? ¿Qué hace el Señor por nosotros según estos pasajes? Porque el bien y la misericordia viven, nos libera del miedo. ¿Qué es lo que va a producir en la vida de ellos? Bueno, lo que el Señor quiere es lo que Juan capítulo 10 nos dice. El versículo 14 dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, además doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El Señor quiere que oigamos su voz. Él quiere ser nuestro pastor, pero para que seamos sus ovejas tenemos que escuchar su voz. La palabra de Dios es su voz. Tenemos que seguir al pastor porque también Él dio su vida por las ovejas. Él se sacrificó por sus ovejas. Suficiente amor como para responderle de la misma manera y decir, Señor, quiero ser tu oveja. Ese gran pastor, ¿no? Ese gran pastor del que habla el Salmo 23, el mismo que muere en la cruz, el mismo que nos crea, el mismo que está en todo momento. Y queridos amigos, ojalá que ustedes y nosotros también acá podamos tener una actitud de sumisión, una actitud de respeto, también una actitud amorosa, ¿no? Y todos los buenos sentimientos hacia aquel gran pastor que dio su vida por nosotros, aquel gran pastor que nos trajo a la existencia, aquel gran pastor que un día volverá para que nosotros vivamos eternamente en un lugar donde no habrá más sufrimiento, no habrá más muerte ni dolor. Pero aquí en este mundo, hay veces pasamos situaciones difíciles, hay veces tenemos que pasar por el valle de sombra y de muerte. No necesariamente porque el Señor nos empuje para ese lugar, no, porque en este mundo los caminos, hay veces son caminos peligrosos, caminos sombríos, caminos tristes, y es lo que tenemos que caminar. No nos queda otra alternativa muchas veces, ¿verdad? Bueno, el tiempo se nos ha ido. Tal vez algunas palabras finales para cerrar esto. Bueno, aunque estemos pasando momentos de desdicha o de dolor como Job, repitamos con él, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque muera, es lo que dice Juan, y aunque muera, yo sé que veré a Dios. Esa es la esperanza de aquel que hace de Jesús su buen pastor. Bueno, y todos los buenos hijos de Dios vivieron esa esperanza. Así es, ¿no? así es. Y vivieron así. Pablo mismo acabó muerto, pero con la seguridad de que mañana era mejor. Efectivamente. Queridos amigos, Dios los bendiga muchísimo. Vamos a cerrar nuestro episodio con una oración. Acompáñenos, por favor.
Padre querido, te agradecemos por tu palabra, gracias por darnos la oportunidad de reflexionar en este hermoso salmo que nos muestra quién eres tú en primer lugar y lo que tú haces por nosotros. Y quisiéramos pedirte que por cada persona, Señor, que está ahí escuchando, mirando este programa, tú puedas hacer lo que has prometido. Tú puedas ser el pastor de la vida de ellos, puedas traerles en caminos seguros, puedas reconfortar sus vidas, puedas alimentarlos de forma correcta, puedas mostrarles los alimentos que ellos deben de también consumir. Padre Santo, sé el pastor de ellos y dirige sus vidas. También, si tal vez están pasando momentos de dificultad, Señor, pon el bálsamo, úngelos con aceite, sánalos, cúralos, para que puedan continuar en su viaje mientras estamos en este mundo. Señor, quédate con nosotros, acompáñanos por favor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, este ha sido su programa Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana. También estamos agradecidos acá al pastor Álvaro Rodríguez, un amigo nuestro. Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.